Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Aquí de forma presencial hay varios miembros que están volviendo, así que sean bienvenidos. Y también a todos los que se conectan del otro lado de la pantalla. Espero que hayan tenido un buen lunes y si no, espero que esté mejorando pronto y esta catequesis pueda ser de bendición para ustedes. Para dar inicio, para poder desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios, vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Bien, mis más cordiales saludos de vuelta. Espero también a los que se siguen uniendo del otro lado de la pantalla. Se unen desde Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Alemania, Inglaterra, Australia. Inclusive también hay gente que se conecta desde la cárcel, así que mis más cordiales saludos para ustedes. Y por supuesto de todo lo largo y lo ancho de nuestro querido Paraguay. Nuestra catequesis se transmite también a través del canal de la Coordinación Nacional de Laicos para todos los laicos del país. Así que muchas gracias a la coordinación por el espacio y la confianza de siempre. Bueno, ahora vamos a dar inicio ya con nuestra oración inicial. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Y ojalá y podamos acercarnos lo antes posible y con una buena frecuencia al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y de corazón ardiente. Para eso, Jesús, te pido que yo decrezca y tú crezcas en mí, que tú vayas por delante, allanando los caminos, arando la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor que permanezcan en cada persona que los reciba. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el corazón. En este momento, depositamos en tus manos aquella situación que nos roba la paz, aquella situación que aprieta nuestro corazón. En este momento la ponemos en tus manos. Junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias, y nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno aquella gracia que estamos necesitando, siempre a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, quiero pedirles dos favores.
ustedes que recibieron la invitación a través del teléfono o lo están mirando a través del Facebook, que puedan compartir, que puedan difundir esta transmisión. Entonces estamos llevando al Señor y su palabra a todas las redes, para que en lugar de tantos contenidos que nos alejan de Dios, podamos nosotros acercarle, aunque sea una persona. Y si nos animamos a más, gloria a Dios por eso. Pueden etiquetar en los comentarios. Ustedes son creativos con eso. Así que bueno, ya ese primer favor está hecho. Y me gustaría pedirles un favor más a ustedes que están aquí de forma presencial y también a los que están del otro lado de la pantalla, que en un momento de silencio puedan interceder por mí, para que todo lo que yo transmita sea la voluntad del Padre con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Bueno, en nuestra noche de hoy vamos a ver la segunda carta de San Pedro, la última de ellas. Escribió solamente 2. En las catequesis anteriores habíamos visto la primera, pero si no la vieron, no se preocupen, que en cada momento Dios vuelve a hablarnos. En cada momento, a través del poder del Espíritu, Dios vuelve a transmitirnos un mensaje. Y a cada uno en su historia de vida, en el momento en el que está viviendo y de acuerdo a lo que uno realmente necesita. Así que bueno, para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005, de letra grande como la mía, está en la página 560. Si sus Biblias no le coincide la traducción, no se preocupen, es normal. Así que lo importante es lo que Dios quiere hablarnos a través de estas palabras. Esta segunda carta de San Pedro forma parte de un conjunto de cartas que se denominan cartas católicas. Y se llaman cartas católicas porque no están dirigidas a un grupo especial de cristianos, así como escribía San Pablo, que escribía a los cristianos de Roma, a los cristianos de Éfeso, a los cristianos de Corinto, sino que estas cartas se llaman católicas porque se escriben a los cristianos en general. Entonces, San Pedro escribió estas cartas, la primera alrededor del año 62 o 65 después de Cristo. Es decir, unos 30 años después de que muere Jesús, San Pedro escribe la primera carta. Y un tiempo después se escribe esta siguiente carta que se le atribuye a él mismo. Entonces, iniciamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues, si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles
ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros decimos palabra de Dios porque todos los cristianos creemos que lo que está escrito aquí no es un simple libro, una simple historia, sino que es realmente inspirada por el Espíritu Santo, que fue el Espíritu de Dios mismo quien fue inspirando lo que el autor sagrado iba escribiendo. A esos autores sagrados se les llama agiógrafos. Entonces, si nosotros escuchamos agiógrafos, son las personas que escribieron la Biblia. Esta carta empieza diciendo: Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús. Si nosotros miramos la primera carta, vamos a ver que San Pedro se presentaba de una manera similar, pero no idéntica. Él se presentaba diciendo: Pedro, apóstol de Cristo Jesús. Ahora se presenta como Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesús. Entonces, ahí nos damos cuenta ya de algo. Simón era el nombre de San Pedro que él tenía de origen judío, hasta que después Jesús le cambia el nombre y le pone Pedro o Piedra. Y este nombre él, digamos, podía utilizarlo o no utilizarlo. De repente nosotros como que si tenemos un segundo nombre tendemos a usar el primero solamente o porque nos gusta más o cosas así. Sin embargo, los nombres para los judíos y para este tiempo en general tienen un significado muy importante. Nosotros a lo mejor ni conocemos qué significan nuestros nombres, ni por qué nos llamaron así, etc. Sin embargo, es importante conocer porque tiene un significado. Entonces, él dice carta de Simón Pedro. Él vuelve a mencionar su nombre anterior, porque en la primera carta se presentó solamente como Pedro. ¿Y por qué hace eso? Porque él quiere reconocer su origen judío, así como el nombre y la misión que recibe de Jesucristo el Señor. Es decir, Simón era su nombre judío y él reconoce de que de ahí él viene. Y sin embargo, también reconoce el nombre que el Señor le dio, Pedro, y la misión de ser la piedra de la iglesia sobre la cual construiré mi iglesia. Carta de Simón Pedro. Ahí ya conocemos sus dos nombres. Evidentemente la redactó y dice servidor y apóstol de Jesús. Él dice servidor. En otras traducciones nosotros podemos encontrar que en lugar de servidor dice siervo. Y si nosotros miramos la versión griega, porque todo el Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios hasta el final en el Apocalipsis, el original se escribió en griego. Griego koiné se llama, que era el griego popular que se hablaba en aquella época. Si nosotros queremos entender hoy, probablemente es como si fuera que la Biblia se haya escrito en inglés, porque es el lenguaje que más se habla a nivel mundial. Después del chino y del indio probablemente. Pero bueno, para que nos entendamos, era el lenguaje universal. Entonces, esclavo de Jesucristo sería la traducción más precisa, más literal. Porque la palabra en griego es doulos. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo puedo saber que decía doulos y no otra palabra en griego? Bueno, si ustedes ponen en Google, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, espacio, griego-español, les va a aparecer ahí la traducción literal en griego y en español para que puedan convencerse, si por ahí quieren investigar y profundizar. Entonces, esclavo de Cristo. Y un esclavo se caracteriza porque siempre hace lo que su Señor le dice. Entonces San Pedro se identifica así, como servidor, siervo o esclavo, y también apóstol. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado.
Entonces Él es un servidor de Cristo que siempre hace o procura hacer lo que Cristo le manda y un enviado de Cristo. ¿Por qué? Porque no es una iniciativa propia solamente que yo digo, bueno, yo voy a hacer esto y me voy. No, sino que es una iniciativa que Dios tuvo antes y a partir de esa elección le envía. San Hilario de Arles dice, en su segunda carta, Pedro se describe a sí mismo como Simón y como un sirviente, para mostrar que era humilde y obediente. En su primera carta se limitó al nombre de Pedro, que le había sido dado por el mismo Señor y significaba que él era el jefe de los apóstoles. Pero aquí vuelve a su nombre original Simón, para mostrar a aquellos que preferían olvidar sus orígenes judíos que no los había rechazado. Muy bien. Ya sabemos quién escribió la carta. Carta de Simón Pedro, que tiene su origen judío, una misión de Jesús, servidor y apóstol de Cristo Jesús. A aquellos que tuvieron la suerte como nosotros, dice él. Nosotros hoy podemos entender también a aquellos que tuvieron la gracia, aquellos que tuvieron el don, el regalo de Dios de tener esta fe, ese regalo gratuito de Dios. Y dice, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe. Es decir, no recibieron muchas fe. No es que algunos creían una cosa, otros creían otra cosa, sino que el Señor le enseña a los apóstoles y es una fe la que los apóstoles transmiten. Una vez que muere el último apóstol, se cierra lo que se conoce como el depósito de la fe. Y a partir de ahí, digamos, lo que se hace es, ya no se agregan cosas a la fe, sino que solamente se profundiza. Y hasta hoy día lo que enseña la Iglesia Católica, la única instituida por Jesucristo, es esta fe, es la misma fe. San Pablo inclusive en una de sus cartas, él dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Por eso que es tan importante que nosotros podamos trabajar con los demás hermanos cristianos que se separaron de la iglesia para buscar esa unidad. Y esa unidad es tan importante que tiene que ser una sola fe, que Jesús dijo, que todos sean uno para que la gente crea que el Padre me envió. O sea, imagínense la importancia de la unidad, que todos nosotros seamos uno para que el mundo crea que el Padre le envió realmente a Jesús. Por eso es tan importante que nosotros podamos trabajar con nuestros hermanos para poder encontrar y fundamentar cuál es esta única fe, transmitida por los apóstoles, que la iglesia continúa transmitiendo de generación en generación, desde San Pedro hasta hoy. Una fe, dice, una fe tan preciosa. Muchas veces no valoramos nuestra fe, no nos damos cuenta de que realmente es un tesoro. A veces vemos como si fuera una carga, como si fuera algo que tenemos que cumplir y que si no cumplimos vamos a tener problemas. Y claramente que si no cumplimos vamos a tener problemas, pero cuando Dios nos entrega la fe, nos regala como un tesoro precioso. Entre todas las religiones que nosotros podemos encontrar en el mundo, la única en la que Dios mismo se revela al hombre, se manifiesta al hombre, es el cristianismo. Entonces, el único Dios todopoderoso se nos manifiesta. Y hay gente que no le conoce a Dios. Hay gente que no sabe quién es Dios, quién es Cristo. Y sin embargo, nosotros sí. Y es importante que podamos tomarlo eso como un regalo, como este tesoro precioso que Dios eligió darnos a vos y a mí. Y dice, no solamente de recibir una fe, sino de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, yo por ejemplo, cuando en el colegio llego tarde, o falto a la facultad, o no me voy a trabajar, yo tengo que presentar algún justificativo porque yo cometí una falta. ¿En qué sentido? Yo tenía que presentarme
a trabajar, a estudiar o lo que sea, y yo no me presenté, entonces yo tengo que justificar eso. Entonces, ¿quién, por ejemplo, me puede justificar? Me puede justificar un médico. Me redacta ahí, estuvo de reposo en tal hospital y yo presento mi justificativo. ¿Quién me justificó? El médico, ¿sí? O en todo caso en el colegio, ¿quién me justificó? Los padres. Se sintió mal porque tal cosa. Entonces, ante una falta es necesario un justificativo, ¿sí? Aquí dice, justificados por Dios, por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una de las partes de la Biblia que más explícitamente dicen que Jesús es Dios. Porque así lo dice, ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, nuestros hermanos musulmanes, por ejemplo, que practican el Islam, ellos le consideran a Jesús un gran profeta, por lo que dijo, por lo que hizo. Sin embargo, para nosotros no es solamente uno más de los profetas, sino es el profeta y es verdaderamente Dios. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que justificarnos? ¿Cuál fue la falta que se cometió? Si nosotros miramos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que en el libro de Génesis se narra la primera falta, que es el pecado original, que lo cometieron nuestros primeros padres, y entonces esa naturaleza herida del hombre se transmite de generación en generación. ¿Qué pasa? Todos nosotros pecamos, inclusive dice la palabra de Dios, el que diga que no es un pecador o que no peca es un mentiroso. ¿Por qué? Porque en mayor o menor medida no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces tenemos una tendencia a hacerlo, entonces esa es nuestra condición de pecadores. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo falto al colegio, cuando yo falto al trabajo, yo tengo que presentarle al colegio mis justificativos, porque fue contra él que yo hice la falta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le falto a Dios Padre, ¿quién me puede justificar? ¿Qué médico puede venir a decir, no, acá no, esto fue lo que pasó simplemente? ¿O qué padre puede venir a decir, no, simplemente fue esto lo que pasó Dios? Entonces, ante Dios, nosotros teníamos una deuda impagable, una falta que nosotros, por haberle fallado a Dios, no teníamos forma de pagar. Nada de lo que nosotros hagamos podía pagar o justificar esa falta. Entonces, ¿qué hace el Padre? En su amor le envía al Hijo, que se encarna de María Santísima, muere por nosotros en la cruz, resucita y vence a la muerte. En la cruz, dice San Pablo, cuando Cristo fue crucificado, se canceló la deuda. Se presentó el justificativo ante Dios Padre. Es decir, ya está justificado. Entonces, de esa forma nosotros fuimos justificados por Jesucristo ante el Padre. Porque nosotros no teníamos forma de pagar la deuda a Dios, entonces Dios le envía a su único Hijo para que Dios mismo presente el justificativo ante el Padre. Y entonces ahí queda saldada la deuda. Imagínense, es el único rey probablemente que en toda la historia de la humanidad se sacrifica a sí mismo por el esclavo. Generalmente si se le secuestra a un hijo, por ejemplo, de un rey, se le secuestra al príncipe o a la princesa, entonces va a luchar por eso. Pero en cambio, si es que se le secuestra al esclavo, probablemente el rey no vaya a hacer nada. Sin embargo, Dios siendo el rey, nosotros que éramos esclavos por el pecado, Él paga por nosotros. Así de mucho nos ama. Y no porque hayamos hecho algo, sino que simplemente porque nos ama infinitamente. A cada uno de nosotros. Entonces es por eso que Él mismo nos justificó. Justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué nos salvó? Nos salvó de la muerte eterna, que era la consecuencia del pecado. Porque en la carta de San Pablo a los romanos podemos encontrar que él dice: el pago o el salario del pecado es la muerte.
¿Por qué? Porque Dios es la vida. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, que es Dios, Él dice, yo soy la vida. Cuando yo peco, ¿qué es lo que yo hago? Yo desobedezco libre, voluntariamente, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy rechazando el justificativo que Jesucristo presentó por mí. Yo en mi libertad digo no quiero que me justifique, yo quiero condenarme. Eso es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Por eso que es tan grave y de esa muerte eterna es que Cristo nos salvó. Entonces nosotros hoy a través del sacramento de la reconciliación, pidiéndole perdón a Dios y esforzándonos por no volver a hacer, simplemente ya volvemos a abrazar esa salvación, ese justificativo que Dios consiguió para nosotros. Justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nos salvó de la muerte eterna y del pecado. Muy bien, ese es un solo versículo. Entonces, ahí nos damos cuenta de cuánta riqueza había sido ahí en algo que de repente en la misa lo escuchamos de pasada. Y escuchamos como el lector dice, carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús. Y es como que de repente nos llegamos a profundizar, a degustar lo que Dios nos dice. Sin embargo, cuando nos tomamos un tiempo, invertimos nuestra vida en estudiar la palabra de Dios, podemos encontrar un tesoro mucho mayor. Y podemos empezar a valorar más y a vivirlo de mejor forma. Bien, carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte de recibir esta fe y ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, a nosotros, a vos y a mí. Nosotros recibimos esta preciosa fe y fuimos justificados por Jesucristo. Y dice, que la gracia y la paz se les aumenten día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Que la gracia, dice. Gracia viene de una palabra griega que se llama yaris o charis, que es la influencia de Dios en el corazón de la persona y su reflejo en la vida. Repito. La gracia es la influencia de Dios en el corazón de la persona y su reflejo en la vida. Es decir, el amor y la fuerza de Dios que nos hace sentir. Y después de que nosotros sentimos eso se traduce en actos. Y dice la gracia y la paz. La paz. La paz muchas veces podemos pensar como la ausencia de conflictos solamente. Sin embargo, esa es una paz aparente, porque puede ser que yo esté en paz con mi mamá o con algún amigo o con alguna amiga y simplemente no hay conflicto, pero porque no hablamos de ciertos temas, etc. Sin embargo, hay momentos en que interiormente yo no estoy en paz con esa persona. Sin embargo, la paz de Dios, la paz de Cristo, nos dice, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no se angustie su corazón ni se acobarde. Es decir, la paz de Dios no es solamente una ausencia de conflictos, sino una alegría y un coraje en el corazón. ¿Por qué? Porque su presencia produce eso en nosotros. Ecumenio nos dice, esta no es la paz del mundo, sino la paz que viene de conocer a Dios. Porque la única paz verdadera es la que nos libera de nuestra transgresión y enemistad con Dios. Es la misma paz que Cristo dio a sus discípulos cuando estaba a punto de ir al Padre y cuando resucitó de entre los muertos. Yo suelo compartir mi testimonio como antes de mi encuentro personal con Cristo y con su palabra, yo hice muchas cosas en mi vida. Y como ninguna de esas cosas que yo hacía me daba realmente paz en el corazón. Una paz así como la que Dios nos regala. Y sin embargo, al conocerle, es Dios el que obra esa paz en nosotros. Entonces yo le invito a que ustedes se animen a probar, a conocer esta paz. Y si ya la conocen, a profundizar en ella, a buscar cada vez más
porque el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Y dice que la gracia y la paz se les aumenten de día en día. Eso dice mi traducción. En otras dice que la gracia y la paz les abunde, rebose en ustedes cada día más. Junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Junto con el conocimiento. Eso dice mi traducción. En otras traducciones dice que la gracia y la paz abunden en ustedes mediante o por medio del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor. Señor en griego se dice Kyrios, que se traduce como soberano, dueño. En guaraní es directa esa palabra. En el idioma guaraní, Dios se dice Ñande Yara. Ñande es nosotros y Yara es dueño. Entonces al decir Ñande Yara, yo no estoy diciendo simplemente Dios, sino que estoy diciendo nuestro dueño. Imagínense, o sea, decir de que Dios es mi dueño, de que ni siquiera yo soy dueño de mi propia vida, de mi cuerpo, etcétera, sino que es Dios el dueño. Y simplemente a mí me permite administrar, usar de la mejor forma hasta que Él nos llame de vuelta. Y dice que la gracia y la paz aumente mediante el conocimiento. Qué importante es entonces conocer a Dios. Y de repente conocerle a Dios pareciera un poco más difícil, porque si bien se habla de Dios, de Yahvé en el Antiguo Testamento, nunca le vieron literalmente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu puro, entonces no tiene cuerpo. Sin embargo, al encarnarse Jesús, Él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Felipe le preguntó, uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me preguntas, muéstranos al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso es tan importante conocer primero el Evangelio, saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, sabiendo de quién es Jesús, el que le ve a Jesús, le ve al Padre. Entonces, a la luz de esa imagen de Cristo, de esa imagen del Padre, yo leo el Antiguo Testamento. Entonces, todo es mucho más claro, porque yo entiendo cómo realmente es Dios, porque Jesucristo así lo mostró. Por eso es importante conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ya San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Claro, porque toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento nos habla del profeta, del que va a venir, del Mesías, y todo el Nuevo Testamento también nos habla de Cristo. Entonces, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso es tan valioso lo que estamos haciendo esta noche, porque estamos conociendo un poco más a Cristo. Y al conocerle a Cristo, le conozco al Padre, y vamos a ver qué fruto tiene el poder conocer a Dios. Empieza en el versículo 3 diciendo, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Muchas veces sentimos de que algo nos falta y empezamos a acumular cosas, a tener títulos o a hacer cosas y parece que nunca nos llena. Y tenemos más y cuando ya alcanzamos queremos más. Y eso nos pasa a todas las personas, a todos los seres humanos, porque nuestra naturaleza humana fue hecha para buscar la naturaleza divina. Solamente Dios nos llena. Solamente Dios es el que puede satisfacernos. Inclusive de repente nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, queremos que actúe de cierta forma. Y después actúa y queremos que actúe de otra forma más. Y así. Y nunca termina de llenarnos. Y es importante saber que ninguna persona puede llenarnos. Nadie. Entonces, a partir de ahí yo le busco al que realmente me puede llenar, que es Dios. Y yo lleno de Dios, salgo al encuentro de las demás personas. Ya lleno para poder amar a esas personas como Dios le ama. Y eso puede ocurrir solamente en la medida en la que nosotros, vos y yo, nos encontremos con el Señor. Nos llenamos de Él
San Agustín dice, mi corazón no descansa tranquilo hasta que descanse en ti, le dice a Dios. Entonces, ok, solamente Dios puede llenar mi corazón, le busco a Dios. Él me llena, a partir de ahí salgo al encuentro de las otras personas para amar. Su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Dios ya nos dio. Si yo les digo hoy a ustedes, Dios ya te dio todo lo que vos necesitabas para la vida. Algunos tal vez acojan, otros tal vez piensen, o pensemos, no, a mí me faltan muchas cosas, me falta conocimiento, me faltan personas en mi vida, me falta tal cosa o tal otra. Sin embargo, no. Dios ya nos dio, dice, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. La piedad es el culto a Dios. No se refiere a ser un rey piadoso, es que se apiada de la persona, no. La piedad es el culto a Dios. Se refiere a darle a Dios lo que le corresponde. Y ese culto a Dios no se da solamente en el ámbito religioso, en el templo, sino también se da con toda nuestra vida. La forma en que yo trabajo le da culto a Dios. La forma en cómo yo le trato a mi familia le da culto a Dios. La forma en la que yo soy jefe o gobierno un país le da culto a Dios. Y para poder dar culto a Dios fue Él mismo el que ya nos dio todas las herramientas. Imagínense que nos pide, construyan un auto y ya nos da todas las piezas y nos da la fuerza para construir. O sea que prácticamente tenemos que decirle sí y colaborar con Él y así lo logramos, por gracia de Dios. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Es decir, es Dios mismo el que nos llama. Y no nos llama por nuestros méritos, por algo que podemos hacer o lo que vayamos a hacer, sino por quien Él es. Porque Él nos ama, entonces por eso nos llama. Por su gloria y su fuerza. En otras traducciones dice virtud. Por su gloria y su virtud. Dice, por ellas, por su gloria y su virtud, nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Es decir, algo que Dios nos pueda regalar no es un banquete, el banquete más delicioso del mundo, no es estar en Fiji o alguna playa espectacular el resto de nuestra vida, no, sino que es participar de esa naturaleza de Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Entonces Dios dice, nos ofrece participar de su naturaleza, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Eso es lo que Dios quiere regalarnos. Entonces nosotros podemos elegir si con las cosas que nosotros hacemos nos parecemos más a Dios o nos parecemos más a los animales. Por eso que es importante conocer y elegir con sabiduría. Por eso nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Dice San Cirilo de Jerusalén, cuando el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten en tejido de nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo y participantes de la naturaleza divina, como lo dijo el bendito Pedro. Es decir, en la Eucaristía, en cada Eucaristía se produce un milagro. Se produce la transubstanciación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros comulgamos, nos hacemos portadores de Cristo. Participamos en esa naturaleza divina, porque en ese pedazo de pan que luce como un pedazo de pan, pero ya es el cuerpo de Cristo, está esa misma naturaleza. Y nosotros podemos participar de esa naturaleza.
Y eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo, solamente en la misa, solamente en la misa. Solamente un sacerdote debidamente consagrado a Dios en la iglesia puede realizar este milagro. Y en realidad no es Él el que realiza el milagro, sino que es Cristo mismo el que realiza a través del sacerdote. Se llama in persona Christi en latín. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia las palabras consacratorias sobre el pan y sobre el vino, ahí se produce un milagro. Aunque ante nuestros ojos tenga la misma apariencia, ya no son. Y a través de ese camino Dios eligió hacernos participar también de su naturaleza divina. Claramente a través del bautismo también participamos de la naturaleza divina. En el momento en el que somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo por primera vez. Y a partir de ahí somos hijos adoptivos de Dios. Muy bien. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. En otras traducciones dice concupiscencia o pasiones. Las pasiones que se quieren descontrolar. Y ya habíamos visto que esas pasiones en general son buenas, pero siempre bajo el dominio del Espíritu Santo. Por ejemplo, el deseo de descansar es bueno, sí, porque probablemente si no nosotros vamos a estar haciendo 1.000.000 de cosas y nuestro cuerpo va a terminar desgastándose de más. Nuestro cerebro necesita descansar. Entonces ese deseo de descanso es bueno, porque nos permite renovar las fuerzas, que todos los procesos en el cuerpo funcionen bien y a partir de ahí levantarnos para construir el reino. Sin embargo, cuando ese deseo de descansar sale del dominio propio del Espíritu Santo, se convierte en pereza. Entonces ahí ya queremos dormir todo el tiempo, etc. Y en lugar de construir el reino, lo invertimos ese tiempo durmiendo. Y así con todos los deseos, el deseo sexual, por ejemplo, que Dios diseñó para el matrimonio. Entonces, ese deseo sexual genera una unidad entre los esposos. Y no solamente eso, sino que les permite colaborar con Dios, con la creación. Imagínense, Dios que es el creador, a través nuestro, continúa creando a otras personas. Y eso ocurre con todas las pasiones. Y dice, llegamos a participar de la naturaleza de Dios escapando de estos deseos, es decir, que puedan quedar en el dominio del Espíritu Santo y sirvan para lo que realmente Dios puso en el corazón. San León Magno dice, realiza tu dignidad, oh cristiano, una vez que hayas sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no vuelvas a tu antigua bajeza por una vida indigna de aquella dignidad. Recuerda de quién es la cabeza y de quién cuerpo constituís miembro. Nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces Él nos llama a tener presente esta dignidad. Estos nombres que de repente a lo mejor no les suena, San León Magno, Ecumenio, Cirilo de Jerusalén, son comentaristas de la Sagrada Escritura. Algunos son santos, algunos de esos son doctores de la iglesia, padres de la iglesia que fueron comentando y nos ayudan a entender mejor. Y todo esto está en un libro que se llama Comentarios al Antiguo Testamento de los Padres de la Iglesia. De ahí quito parte de la fuente que les comparto. Muy bien. Simón Pedro escribe la carta, servidor y apóstol de Jesús, a los que recibieron la fe y fueron justificados por Cristo. Después, ¿qué dice? Que Dios nos regaló todo lo que necesitamos para la vida y para darle culto. Después de eso, nos dice que nos permite participar de su naturaleza divina, especialmente a través de la Eucaristía y a través del bautismo. Y dice en el 5, por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. Su máximo empeño, su máximo esfuerzo en incrementar la fe. Dios nos da la fe y nosotros
podemos responder. Nosotros podemos trabajar con esa fe para que esa fe vaya creciendo. Y dice, en incrementar su fe con la firmeza. Con la firmeza. La firmeza con el conocimiento. Y vamos a ver cómo va a ir enganchando una virtud con otra virtud. Y en este caso, en mi Biblia dice con firmeza. En otras traducciones dice incrementar la fe con la virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. La fe es considerada también la respuesta del hombre a la manifestación de Dios. Dios se revela al hombre y el hombre responde con fe. Sí creo que Dios es todopoderoso. Sí creo que Jesucristo se encarnó. Sí creo que el Espíritu Santo sigue obrando hoy a través de la iglesia. Sí creo. Esa respuesta también es la fe. Por tanto, ¿con qué empieza? Empieza la fe, esa respuesta a Dios, y a esa respuesta a Dios se le tiene que añadir la capacidad de poder hacer lo bueno y evitar lo malo. Yo creo en Dios, yo le respondo a Dios, yo sí creo. A esa respuesta yo tengo que agregarle virtudes, actos en mi vida, que reflejen lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Beda dice, San Beda el Venerable, cuando Pedro habla de virtud aquí, se refiere a la fuerza para llevar una buena vida, lo que significa poner nuestra fe en práctica. Muy bien. Incrementar su fe con la firmeza o virtud. Vamos a usar virtud. Incrementar la respuesta a Dios con la virtud de hacer lo que está bien. La virtud con el conocimiento. El conocimiento yo necesito para saber qué hacer, para saber qué es bueno y qué es malo ante los ojos de Dios. A continuación del conocimiento dice, el conocimiento con el dominio de los instintos. Empieza por la fe, creer en Dios. La virtud, hacer. El conocimiento, saber qué es bueno y qué es malo. El dominio de los instintos viene a ser el autocontrol o la templanza. Muchas veces el mundo que nos dice hoy, si demasiado querés hacer algo, tenés que hacer. Sin embargo, ahí no hay dominio propio. Si yo demasiado quiero hacer algo y sucumbo ante ese deseo, especialmente si no es algo bueno, entonces no tengo este dominio propio, este control, sino que simplemente me dejo llevar por mis instintos. Incrementar tu fe con la virtud con el conocimiento con el dominio de los instintos, este dominio de los instintos con la constancia. En otras traducciones dice con paciencia. Es necesario que yo le dé una respuesta a Dios, yo le diga yo sí creo, que yo haga eso con las virtudes, que yo conozca, yo sepa qué es lo que yo tengo que hacer, que yo me domine a mí mismo, que yo, aparte de dominarme, yo pueda ser constante en esto que estamos mencionando, que yo pueda perseverar. Y dice la constancia con la piedad. Y la piedad es lo que ya dijimos, el culto a Dios, no solamente en lo religioso, sino en todo. Con toda mi vida, que mi vida sea un culto a Dios. La forma en la que yo rezo, en que yo trabajo, en que yo juego. Porque de repente puedo pensar, no, pero en los juegos no importa, porque esto es simplemente un juego y no pasa nada si hago trampa. También la forma en la que yo juego puede ser un culto a Dios. Así vemos jugadores de fútbol, por ejemplo, que miramos y son ejemplares, y le patean y no responde, y le ofenden y no responde. Y vemos cómo dentro del juego mismo, que es su profesión, se comportan de manera muy diferente a otros jugadores que son más agresivos, que responden mal, que mienten, simulan con tal de obtener una ventaja. Y ahí nos damos cuenta de cómo con toda nuestra vida podemos darle culto a Dios. Fe, virtud, conocimiento
dominio de los instintos, constancia. A la constancia que le sumamos la piedad, el culto a Dios. Y a la piedad, este culto a Dios, ¿qué hay que sumarle? El amor fraterno. Es decir, amarle al otro como si fuera mi hermano. La palabra de Dios nos dice no hacer acepción de persona, es decir, amarle a cada persona con este amor de hermano. Y dice finalmente, y al amor fraterno con la caridad. ¿Qué es la caridad? Es el amor puesto en obras. El amor puesto en obras. Entonces acá vemos una cadena de virtudes que nos menciona la Sagrada Escritura. Empieza por la fe, que es la respuesta a Dios, sigue con la virtud, que es hacer el bien, a eso le sumamos el conocimiento, saber qué está bien y qué está mal, al conocimiento le sumamos el dominio propio, después le sumamos la constancia, el culto a Dios, el amor al hermano y finalmente poner eso en obras. Y cierra todo esto que mencionamos diciendo, pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, es decir, en forma abundante, si tienen todas estas virtudes en forma abundante, no serán inútiles ni estériles, sino más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es tan importante este conocimiento, porque el conocimiento de Cristo no se da solamente con nuestra inteligencia, sino que se da con todas estas virtudes que acabamos de mencionar. Y vimos cómo cada una de ellas está conectada con la anterior. Por eso que de repente puede aparecer la tentación de decir, no, yo voy a cumplir con estas virtudes, pero estas no. Sin embargo, como cada una de ellas tiene que estar unida a la otra, es falsa esa separación que yo puedo querer hacer. Y Dios nos llama a poder crecer en todas esas virtudes. Porque dice, cuando tengan esas virtudes no serán inútiles ni estériles, sino que alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús. En otras traducciones dice el conocimiento perfecto de Cristo nuestro Señor. Porque no solamente con nuestra inteligencia le conocemos a Jesús a través de la Escritura, sino a través de toda nuestra vida. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, las cosas que sabemos, las cosas que hacemos, la forma en cómo hacemos. Si lo hacemos con amor, si lo hacemos con alegría, o lo hacemos simplemente por cumplido, de mala gana. Todo eso nos permite conocer mejor a Cristo. No solamente nuestra inteligencia también, pero Dios nos llama a crecer en todas estas virtudes. Y solamente podemos crecer en todas estas virtudes cuando permanecemos cerca de Dios, porque es Dios mismo el que nos hace crecer en estas virtudes. Por eso que es fundamental poder dedicarle tiempo y espacio a Dios. Es Dios el que va a hacer crecer nuestra fe, nuestros actos, conocimiento, dominio propio, la perseverancia, todo. Es Él el que nos santifica. Nosotros nos esforzamos por colaborar con esa gracia, pero solamente la gracia de Dios es la que nos va haciendo crecer en santidad. Entonces, esforcémonos por tener una vida de oración. No quiero rezar, rezo igual. Tener esa vida de oración, vida sacramental frecuente. Procurar asistir con frecuencia a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía y la reconciliación. Leer y meditar la palabra de Dios nos ayuda muchísimo. Tener una comunidad que nos acerca a Dios, un grupo que nos ayude a caminar juntos, también nos ayuda. Y todo libro, audio, canción, película, serie, video que nos acerque a Dios. Porque muchas veces consumimos cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos animalizan. En lugar de elevar en nosotros esa naturaleza divina, nos vuelven más animales. Y no nos damos cuenta. Sin embargo, Dios nos llama a dar culto con nuestra vida. Y en la medida en la que vamos dándole tiempo a Dios y permaneciendo en Él, con esto que mencionamos, siempre de la mano con obras de caridad,
Porque esos actos de amor son lo que traducen en la realidad y le dan sentido a todo ese conocimiento y sentimiento que Dios nos regala. Muy bien. Conclusión: en la fe, en el conocimiento, en la verdad, en la virtud, en el dominio propio, en la perseverancia, en el culto a Dios, en el amor fraterno y en la caridad, a través de eso nosotros alcanzamos el conocimiento perfecto de Dios. ¿A través de qué? De todas las herramientas que nosotros mencionamos. Dios nos va a santificar con su gracia y nosotros, ¿qué nos toca? Colaborar con la gracia. Nos toca siempre colaborar con la gracia. Y dice en el 9, en cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista. En otras traducciones dice es ciego y miope. Es decir, no ve de lejos. Solamente puede ver su realidad hoy, lo que le pasa acá. No puede ver más allá lo que Dios tiene preparado, etc. Y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Entonces nos muestra el contraste. Cómo conocemos a Cristo a través de todas estas virtudes y cómo en la medida en la que no tenemos estas virtudes, somos ciegos, no vemos lo que realmente importa. Y dice en el 10, ya vamos finalizando, no se preocupen. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Esfuércense, pongan de su parte para confirmar. En mi traducción dice el llamado de Dios que los ha elegido. En otras traducciones dice para confirmar la vocación y la elección de Dios. Es decir, es Dios quien nos llama a estar en su presencia. Es Él el primero que quiere juntarse con nosotros. Es Él el primero que quiere que le amemos. Es Dios el primero. Por eso Él nos amó primero, envió a su Hijo, después de su Hijo nos envió su Espíritu, para que el amor de Él viva dentro nuestro. Y a partir de ahí, seguir amando a las demás personas. Y eso es lo que Dios nos pide. Que vos y yo nos esforcemos. Que vos y yo rememos para alcanzar. Así como nos esforzamos por alguna meta académica en el gimnasio o nos esforzamos en algo en la vida, Dios quiere que nos esforcemos en confirmar esto, de que es Dios el que nos llama y el que nos elige. Siéntanse así, siéntanse elegidos, porque esa es la realidad. Por algún motivo nos eligió a vos y a mí y no a otras personas, pero sin embargo nos eligió. Entonces nos toca a nosotros abrazar esa elección y esforzarnos por colaborar con Él, con responder a este llamado y a esta elección que Él hizo hacia nosotros. Si obran así, no decaerán, dice. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que nos sostiene. Y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En otras traducciones dice, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios nos hace estos regalos, nos llama, nos ama y quiere que nosotros colaboremos. Y no solamente porque le amamos, sino que además de eso, como si fuera poco, el amor de Dios también nos va a regalar el reino eterno. Y habla aquí del reino eterno. Es decir, aquí en la tierra podemos conocer solamente de forma parcial. San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni la mente se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es importante que todo esto pueda inspirarnos y pueda ayudarnos a nosotros a vivir más con Dios, a estar con Él, porque Él mismo nos habla y nos llama a todo esto. Vamos a quedarnos entonces con 3 cosas. Primero, tener presente siempre que es Dios el que da el primer paso.
Es Dios el que da el primer paso en amarnos, en escogernos, en llamarnos y en darnos todas las herramientas para esta vida. Es Dios el que toma la iniciativa. Segundo, si bien Dios da el primer paso, nos toca a nosotros responder. Nos toca a nosotros colaborar con la gracia. Es decir, hacer nuestro máximo esfuerzo para conocerle a Jesucristo, con nuestra inteligencia, virtudes, amor manifestado en actos y toda nuestra vida. Dios da el primer paso, nos toca a nosotros colaborar. Y tercero, esforzarnos contentos. Hacer este esfuerzo contentos, sabiendo que este conocimiento perfecto de Cristo nos abre de par en par las puertas del reino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que con estas palabras vamos a guardarlas en el corazón, vamos a hacer una oración. Los que tengan preguntas, al finalizar pueden hacerlas. Los que están al otro lado pueden escribirla en los comentarios. Y apenas tenga un tiempito, les voy a estar contestando. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos amas, porque nos llamas, porque nos eliges, Señor, a cada uno por su nombre. Y todo por amor. Te pedimos que estas palabras se queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y desde ahí tu Espíritu Santo nos impulse a ponerlas en práctica. Te pido, Padre, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a la oración de Jesús, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú nos muestras cómo conocer a tu Hijo, y siempre nos dices: hagan todo lo que Él les diga. Te agradecemos por amarnos y por concedernos de Dios aquellas gracias que necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación, por invertir su tiempo en encontrarse con Él, porque al final es Él el que quiere encontrarse siempre con nosotros. Si esta catequesis fue de bendición para vos, no te la guardes, difundila, compartila. Y si ya la estás viendo en YouTube, no olvides darle me gusta y de suscribirte al canal. De esa forma YouTube muestra el contenido a más personas y así también nosotros evangelizamos. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.